Hoy vamos a hablar del citoesqueleto. Es un conjunto de filamentos proteicos que forman redes complejas e interconectadas en el interior de la célula. Está formado por tres tipos de filamentos: microfilamentos de actina, filamentos intermedios y los microtúbulos. Podemos decir que es una estructura dinámica que mantiene la forma de la célula, facilita la movilidad celular, el tráfico intracelular de vesículas y orgánulos permitiendo su movilidad, y también está implicada en la división celular. Los microtúbulos son las fibras de mayor diámetro. Están compuestos mayoritariamente por tubulina. Son dímeros de tubulina, es decir, están formados por dos unidades de tubulina, alfa-tubulina y beta-tubulina. Estos dímeros se ensamblan siguiendo una orientación determinada. Presentan polaridad. Tienden a crecer o polimerizarse en uno de sus extremos, el positivo, y a desorganizarse o despolimerizarse en el extremo negativo, que es el extremo opuesto. Las funciones de los microtúbulos son muy variadas. Intervienen en el mantenimiento de la forma celular. También en el transporte de orgánulos y partículas en el interior de la célula. Así, la interacción de los microtúbulos con ciertas proteínas, como la dineína y la quinesina, provoca desplazamiento a saltos de los orgánulos en el interior de la célula. Los microtúbulos realmente actúan como si fuesen los carriles o carreteras por los que se transportan, por ejemplo, vesículas o mitocondrias, y esto lo hacen gracias a la interacción con proteínas motoras como esta que vemos aquí, la quinesina. La mayoría de las quinesinas intervienen en el transporte hacia la parte más distal de la célula. Las proteínas motoras dineínas emplean los mismos raíles pero dirigen las vesículas hacia la parte más proximal. Así, las quinesinas se alejan del núcleo, se van hacia la parte más distal, mientras que las dineínas lo que hacen es transportar vesículas, transportar macromoléculas hacia el núcleo, desde la parte más distal hacia el centro de la célula, y siempre lo hacen con gasto de energía, de ATP. Otra función importantísima: forma el huso mitótico y el centrosoma. El centrosoma es el centro organizador de microtúbulos. Se denomina así porque es la zona, la región de la célula a partir de la cual crecen los microtúbulos. Tanto la célula animal como la célula vegetal tienen centros organizadores de microtúbulos. Sin embargo, en la célula vegetal aparece como una región amorfa, no está estructurada, no tiene centriolos. En la célula animal sí hay centriolos. Y aquí los vemos. Estos son los dos centriolos o diplosoma del centrosoma de una célula animal, también denominado citocentro. Solo aparecen en células animales, a excepción de los eritrocitos y de las neuronas. Los centriolos están orientados perpendicularmente entre sí, y cada uno tiene forma de cilindro. Están formados por microtúbulos. El material pericentriolar o centrosfera rodea al diplosoma. Es un material ópticamente denso. Se denomina centro organizador de microtúbulos al conjunto de centriolos y material pericentriolar. El áster son fibras constituidas por microtúbulos que crecen y se organizan de forma radial alrededor del centrosoma. Estos darán lugar a los microtúbulos del huso acromático cuando la célula entre en división. Tened en cuenta que la célula vegetal, aunque no tiene centriolos, sí tiene material pericentriolar y también tiene las fibras del áster. Tiene lo que llamamos un centro organizador de microtúbulos, pero sin centriolos. ¿Pero de qué están formados los centriolos del centrosoma? Están constituidos cada uno por 9 tripletes de microtúbulos. Microtúbulos A, B y C que están unidos por una proteína llamada nexina. Cada microtúbulo está formado por 13 protofilamentos. En cada triplete tenemos 3 microtúbulos, pero solo uno de ellos, el más interno, es completo y tiene 13 protofilamentos. Los otros dos, los microtúbulos B y C, son incompletos, no tienen 13 protofilamentos. Y aquí podemos ver en un corte transversal
la llamada estructura 9+0. Es la estructura en rueda de carro. La anexina establece la unión entre los microtúbulos A y C, es decir, el más interno y el más externo. Gracias a la estructura descrita se van a poder formar cilios, flagelos y el uso mitótico. Aquí vemos el uso mitótico de una célula animal. Enfrentados a ambos polos de la célula, el par de centriolos. A medida que se van separando el par de centriolos, migrando hacia los polos, se forma el uso mitótico. Los cromosomas van a quedar unidos al uso. Lo hacen a través de una estructura que vemos aquí de color naranja. Es el cinetocoro. Aquí vemos cómo se produce la interacción entre los microtúbulos y el cinetocoro. Gracias a la polimerización y despolimerización de los microtúbulos del uso mitótico, se pueden separar cromosomas durante la división celular. Los microtúbulos forman los cilios y flagelos de las células eucariotas. Conforman el llamado eje citoesquelético o axonema, tanto de cilios como de flagelos. También forman sus corpúsculos polares. Vamos a verlo. Los cilios y los flagelos son apéndices externos de las células eucariotas. Están implicados en la motilidad. Ambos presentan una estructura común y consta de los siguientes elementos. Lo que estamos viendo ahora es una parte del cilio o del flagelo, que es el axonema. Es un corte transversal. Observamos la membrana plasmática y en esta ocasión no tenemos tripletes, sino pares de microtúbulos. 9 pares de microtúbulos y un par central. Es la estructura 9+2. Los pares de microtúbulos están unidos por nexina y presentan unión a otra proteína, la dineína. Esta es la que permite el movimiento tanto del cilio como del flagelo. Estamos dibujando un cilio o un flagelo y hacemos un corte transversal a esta altura. Esto justamente es lo que vemos, la zona del axonema. Y lo que hemos hecho es un corte transversal al tallo del flagelo o del cilio. El axonema es el eje citoesquelético interno que recorre todo el tallo. En la base del axonema encontramos el corpúsculo basal. En esta ocasión está compuesto por 9 tripletes de microtúbulos periféricos. Vuelve a ser la estructura 9+0 como vamos a ver. Asociada a la base del corpúsculo basal pueden observarse unas fibras denominadas raíces ciliares. Entre el axonema y el corpúsculo basal se encontraría la zona de transición. En ella se observa la placa basal. Está formada por material denso a los electrones. Estas imágenes a microscopía electrónica de transmisión nos muestra el axonema y el corpúsculo basal. La actina es una proteína globular asociada al calcio. Es una proteína globular, por lo que se llama actina G, y va a formar filamentos. Los filamentos están constituidos por 2 hebras enrolladas helicoidalmente. Cuando forma el filamento se llama actina F. Al igual que pasaba con la tubulina, los microfilamentos de actina son dinámicos y presentan polaridad. La actina la vamos a encontrar muy localizada bajo la membrana celular. Es la que permite darle forma a la célula. Pero en ocasiones se asocia a otras proteínas y van a formar fibras que pueden presentar propiedades contráctiles. Debido a ello, los microfilamentos de actina presentan las siguientes funciones. Es responsable de la contracción muscular. Forma el esqueleto de las microvellosidades. Permite la citocinesis animal formando el anillo contráctil. También participa en la formación de los pseudópodos y en el movimiento de ciclosis. La actina se asocia a la miosina y las miofibrillas. Cuando se produce el estímulo nervioso, aumentan los niveles de calcio en el citoplasma de las células musculares. Esto hace que las cabezas de miosina se unan a los filamentos de actina y provoquen su desplazamiento, el acortamiento de la fibra muscular
y por tanto la contracción del músculo estriado. Para facilitar el intercambio de sustancias en el interior de la célula o entre el interior y el exterior celular, se dan estos movimientos de ciclosis. Son exclusivos de las células vegetales y se producen por corrientes citoplasmáticas alrededor de la vacuola central. Esto permite el desplazamiento de los orgánulos celulares. Las corrientes de ciclosis parecen originarse por interacción entre microfilamentos de actina y la miosina. En la base de las microvellosidades están los filamentos de actina. Se asocia a la miosina y esta interacción permite los movimientos de las microvellosidades. Durante la división celular, en muchas células animales se forma un anillo contráctil. Filamentos de actina y miosina producen la constricción que inicia la separación del citoplasma durante la citocinesis. En algunos tipos de células eucariotas, el movimiento de la célula se produce como consecuencia del desplazamiento del citoplasma y se van a formar los llamados pseudópodos. Este movimiento lo presentan algunos protistas y los macrófagos. Al interaccionar microfilamentos de actina con otros tipos de proteínas, se forma una red tridimensional compacta que provoca el paso del citoplasma al estado de gel. Esto sucede en la parte más externa del citoplasma, que se vuelve más viscosa. Y es allí donde se forma el pseudópodo. Durante la retracción, en la parte posterior de la célula sucede el fenómeno contrario. El citoplasma experimenta cambios, ya que se despolimerizan los microfilamentos de actina, pasando entonces a un estado más fluido o estado de sol. Todo ello genera corrientes citoplasmáticas que permiten el movimiento de la célula. Y para finalizar, vamos a hablar de los filamentos intermedios, que son los componentes citoesqueléticos más estables. Son muy abundantes en las células animales. Su función principal es darle rigidez a la célula, por lo tanto tiene función estructural. Un grupo de estas fibras, las queratinas, participan en algunas uniones intercelulares. Las encontramos formando hemidesmosomas y desmosomas. Y también se encuentran formando la lámina nuclear, que se localiza en la cara interna de la membrana nuclear, así que podemos decir que también confiere rigidez al núcleo. Y en esta imagen de la estructura del citoesqueleto vamos a repasar los tres tipos de filamentos de que se compone.